Como hemos visto en dos clases anteriores, una vez o la previa que nosotros indiquemos una radiografía panorámica, tenemos que consultar si la paciente está gestando. Recordemos que en qué trimestre podemos tomar radiografías. Perfecto, que es el segundo trimestre del embarazo, previa autorización al ginecólogo. ¿Sí? De igual manera, retiramos todos los objetos metálicos, prótesis, detenedores, piercings, ya que todas estas imágenes pueden interferir en la proyección, ¿sí?, de las estructuras sobre la radiografía panorámica. Dentro de la técnica de las radiografías intraorales, lo más importante es diferenciar acá entre las películas o las técnicas intraorales, es que la película o el sensor se va a encontrar justo fuera de la boca, ¿okay? Y la orientación o la forma en la que van a incidir los rayos sobre esta película es la que me va a determinar la denominación de la toma de esa radiografía. ¿Okay? Es decir, en las técnicas extraorales tenemos varias técnicas indicadas y se van a denominar o van a llamarse de acuerdo a cómo los rayos X incidan sobre esta película. ¿Se entiende eso? Pero antes de avanzar tenemos que recordar los tres planos espaciales, ¿okay? Anatómicamente. Tenemos que recordar lo que es el plano sagital, que divide el plano sagital. Perfecto. El plano coronal, que divide. Perfecto. Y el transversal o axial. Superior y inferior. Perfecto. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar estas vistas debido a que en las distintas proyecciones vamos a tener posiciones del paciente en estos tres planos espaciales. Entonces es importante siempre recordar la ubicación de estos planos para poder aprender a reconocer las distintas tomas de las técnicas extraorales. De igual manera tenemos líneas de referencia que nos van a permitir ubicar la cabeza del paciente para poder tomar o indicar alguna radiografía extraoral. Vamos a tener la línea de natal que va desde el tronco de oreja hasta eliminando el canto del ojo. Luego tenemos el plano de Frankfurt que va a través de oreja, piso de órbita. Luego tenemos líneas tragus de la oreja a la de la nariz y por último líneas tragus de la oreja con visión a la oreja. Y estas cuatro líneas de referencia me van a permitir ubicar la cabeza del paciente para poder tomar todas las técnicas que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las técnicas? Todas estas que vemos acá. Panorámica, posterior anterior, Reyes, transcranial, lateral, inversa de Townes, Hills y Carpal. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. La primera es la más importante porque es la que más utilizamos en la carrera. Vamos a hablar sobre radiografía panorámica. Como bien indicaron sus compañeras, esto es una película que me permite obtener entonces ambos maxilares sobre una misma toma. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de esto? Como vamos a tener una misma toma, esto me va a permitir obtener imágenes del maxilar y la mandíbula. ¿Okay? A su vez, yo voy a poder ver un poco más hacia el tercio superior del paciente, donde voy a poder observar entonces piso de órbitas o cavidades orbitales, voy a poder ver senos maxilares, voy a poder observar vías aéreas, ¿okay? Y todo esto me lo permite obtener una sola, o sea, toda esta información me lo permite obtener una sola toma, una sola proyección. Esta película o esta radiografía se basa en principios tomográficos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a colocar o vamos a tener que como el principio fundamental de lo que son las técnicas extraorales, la película o el sensor va fuera de la cavidad oral y se va produciendo varias imágenes de manera individual para poder obtener una imagen completa. ¿Cuáles son los principios? ¿Okay? ¿Qué pasa? Esto que dice acá, se va produciendo varias imágenes de manera individual. ¿Okay? En eso se basa lo que es el principio tomográfico. El principio tomográfico es, ¿ustedes han visto qué tipo panorámico? ¿Algunos? Sí. Chévere. Esto consta de dos cabezales, ¿okay? Uno que tiene lo que es el sensor y uno que tiene el receptor. El emisor va a ser el que emite los rayos X, ¿okay? Y el receptor, valga la redundancia, es el que lo recibe. Esto va girando alrededor de la cabeza del paciente. Pero ¿por qué se va girando o por qué va tomando por proyecciones? Porque fíjense, ¿qué forma tiene la mandíbula? Forma de U, forma de herradura, ¿okay? Si yo tomara una proyección en este sentido, tendría superposición de muchas estructuras, ¿okay?
En cambio, si yo tomo por proyecciones alrededor de la cabeza del paciente, voy a ir obteniendo trozos de imagen que posteriormente el mismo equipo se va a encargar de unir para poder obtener una imagen en forma de herradura en imagen plana, ¿ok? Y poder observar entonces la mayor cantidad de estructuras sin superposición. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son los principios y los usos de esta radiografía? Como lo vemos acá, vamos a ver, o nos va a permitir evaluar tiempos impactados, nos va a ver, o nos permite ver lo que son los patrones de erupción, ver cómo van esos patrones de erupción, ver si van atrasados o acordes por la edad, me permite ver o detectar enfermedades, lesiones y trastornos en los maxilares, me permite ver extensiones y lesiones muy grandes, si abarca desde sínfisis o se abarca hasta cuerpo o rama ascendente de la mandíbula, me permite evaluar el traumatismo. Lo que les estaba explicando, ¿okay? El tubo gira alrededor de la cabeza del paciente en una sola dirección, mientras que el receptor va a girar del lado opuesto, es decir, el emisor gira hacia un lado y el receptor gira hacia el lado contrario para poder captar los rayos X que va emitiendo. ¿Se entiende? El paciente tiene que estar posicionado en una posición fija, es decir, puede moverse mientras el equipo esté funcionando, y esto es lo que me va a producir esta imagen plana de una imagen tridimensional en forma de U. A este proceso se le conoce como principio tomográfico, ¿okay? Que gira alrededor de la cabeza del paciente haciendo varias tomas hasta reconstruir una sola imagen. Ok, para que ocurran estos principios tomográficos, la panorámica o el equipo panorámico consta de ejes de rotación. El eje de rotación es justamente por donde el equipo va a rotar y va a emitir el rayo X. Anteriormente, los equipos constaban de 3 ejes de rotación, 2 posteriores y uno anterior. ¿Sí? A medida que fue pasando el tiempo, estos pasaron a ser de manera continua, es decir, el rayo X emite rayos X de manera continua hasta que llega a un lado y al otro lado de la cabeza del paciente. Esto me va a permitir primero tener muchas mejores imágenes y segundo tener la menor cantidad de distorsiones sobre las imágenes y radiografías panorámicas. ¿Okay? Actualmente el que se usa es el continuo. ¿Okay? Posteriormente a los primeros equipos que iniciaron tenían solamente 3 centros de rotación. Claramente los equipos panorámicos también van a constar de algo que se llama colimador. Recuerden que el colimador es un espacio libre de plomo, ¿sí? En este caso va a ser rectangular y me va a dar la forma en la que se va a captar la imagen del paciente. ¿Okay? Es decir, va a tener como el tamaño del teléfono, el colimador del receptor o del emisor, y va a haber doble colimador, va a haber uno en el emisor y uno en el receptor. Esto me permite limpiar la imagen, es decir, que la imagen llegue limpia desde el receptor, desde el emisor hasta el receptor. ¿Se entiende eso? Es decir, esto emite los rayos X. Acá tenemos un colimador en forma de rectángulo, ¿okay? Y el receptor va a tener un colimador en forma de rectángulo. Lo que quiere decir que cuando se emitan los rayos X de acá, van a salir en forma de rectángulo y cuando lleguen acá, van a incidir en forma de rectángulo porque también tenemos un colimador en el receptor. Lo que me va a permitir que esta imagen salga mucho más limpia. ¿Se entiende? Luego tenemos lo que es la capa de corte o pasillo focal. En los panorámicos vamos a tener una capa de corte o pasillo focal, que es una estructura tridimensional imaginaria en donde colocamos el paciente para que las estructuras salgan intencionalmente nítidas. Es decir, todo lo que se encuentre dentro del pasillo focal se va a ver de manera nítida. Todo lo que se encuentre fuera de este pasillo focal se va a ver intencionalmente distorsionado. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, el paciente se ubica dentro de un pasillo y ese pasillo me va a permitir que todas las estructuras que se encuentren dentro de él salgan de manera nítida intencionalmente. Todo lo que se encuentre fuera de este pasillo automáticamente se va a ver de manera distorsionada. ¿Sí? Como lo vemos acá, esto va a tener cierta altura, cierta forma, ¿ok? Y esto es lo que me va a permitir que todo lo que encuentre o se encuentre dentro de este pasillo imaginario salga de manera la más nítida posible, de la manera más nítida posible. Ok, esto es importante saber del pasillo focal. Esta línea vertical azul que vemos acá en la lámina es el pasillo focal. ¿Okay? Si el paciente se encuentra dentro de la capa de corte o ese pasillo focal, como lo vemos en la imagen,
todo sale líquido. ¿Bien? ¿Hasta ahora? Por el contrario, si nos encontramos muy por detrás del pasillo focal, fíjense qué pasa con los dientes. Se van a ver más anchos, más magnificados, ¿sí? Se encuentran distorsionados horizontalmente, fíjense acá. Se ven más anchos, ¿ok? De lo que ellos normalmente son. Y se va a superponer esta imagen acá que probablemente sea parte de la columna vertebral. Luego tenemos el caso contrario. Si el paciente se encuentra por delante del pasillo focal, a diferencia del caso anterior, los dientes se van a ver elongados, alargados y estrechos, ¿ok? Se van a ver algo así. Fíjense que se ven más delgados de lo que ellos son normalmente y se van a ver elongados, alargados. Esto es si el paciente se encuentra por delante de este pasillo imaginario. Hay pacientes que claramente tienen alteraciones en la oclusión. ¿Saben por qué? Tenemos la clasificación de Angel. ¿Cuál es la clasificación de Angel? Perfecto. Hay personas que claramente si no coinciden, no tienen la clasificación ideal, no van a ocluir de manera perfecta, por lo que el maxilar o la mandíbula no van a entrar dentro de esta capa de corte del pasillo focal. Los equipos más actuales sí tienen pequeñas modificaciones a nivel de sistema que me permiten ampliar esta capa de pasillo focal en pacientes clase 2 o clase 3 para que las estructuras que se encuentren fuera por esta mala oclusión del paciente puedan entrar dentro de este pasillo imaginario y disminuyamos la cantidad de distorsión que se pueda ver en esta radiografía. ¿Se entiende? Dentro de la radiografía panorámica, sí, vamos a tener varios tipos de imágenes importantes de entender. Vamos a tener imágenes reales o primarias, imágenes fantasmas o imágenes dobles. Vamos a comenzar con las imágenes reales. Las imágenes reales van a ser aquellas que forman parte del paciente y por ende se encuentran dentro de lo que es la capa de corte pasillo focal. Es decir, es todo lo que sale de manera nítida y forma parte del paciente, como maxilar, como mandíbula, como las estructuras dentales. ¿Se entiende? Luego tenemos las imágenes fantasmas. Las imágenes fantasmas, si tenemos un objeto muy denso dentro del cuerpo, ¿sí? Recordemos que, ¿qué pasa con el receptor y el emisor? Giran alrededor de la cabeza del paciente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama ese principio? Principio tomográfico. ¿Ok? Como el emisor va girando alrededor de la cabeza del paciente, esta estructura se puede irradiar 2 veces, ¿sí? Y va a ser una estructura muy densa, por lo que se va a proyectar del lado contrario de esta manera. Las estructuras fantasmas tienen características importantes para aprender a reconocerlas. ¿Ok? Primero, tenemos entonces una estructura muy densa de algún lado de la radiografía. Segundo, la imagen fantasma se va a proyectar por encima de la imagen real, se va a ver horizontal o verticalmente distorsionada. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 características. Uno, tenemos que tener una imagen densa de un lado de la panorámica, justamente del lado contrario a la imagen que se ve. 2, se encuentra distorsionada horizontal y verticalmente, ¿sí? Y 3, se encuentra superior a la imagen real. Es decir, aquí tenemos 2 imágenes fantasmas, ¿ok? Tenemos una imagen real, se ve automáticamente del lado contrario, horizontalmente distorsionada y se encuentra ligeramente por arriba de la imagen real. Es decir, esta imagen fantasma corresponde a esta y esta imagen fantasma corresponde a esta. ¿Se entiende eso? De igual manera, no solamente podemos tener estructuras muy densas, hay partes del cuerpo que por su densidad pueden proyectar estructuras fantasmas, como lo que es el ángulo mandibular. Hay ángulos mandibulares que son bastante densos, que se pueden proyectar del lado contrario, por encima, distorsionalmente, horizontalmente distorsionado, y tenemos la estructura densa del lado contrario. ¿Se entiende? ¿O se ve? ¿Sí o no? Sí. Si no van entendiendo, pregunten ahorita porque para el parcial lo voy a probar. Y si no están entendiendo, prefiero que lo pregunten ahorita y lo que llegaría al parcial y es que no entiendo. Pero lo voy a poner ¿no? O sea, voy a colocar muchas imágenes y van a tener que reconocer qué tipo de error es. Mencionar el error y por qué se da. Entonces necesito que quede claro esto porque la radiografía panorámica es la radiografía de uso común en la odontología. Es decir, esto tenemos que conocerlo de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Puedes repetir?
Las imágenes fantasmas no solamente van a estar representadas por estructuras densas que no pertenecen al paciente, en este caso son los arcillos, ¿ok? En el siguiente es el ángulo mandibular, ¿sí? El ángulo mandibular es esta estructura que tenemos acá. El paciente tiene ese ángulo bastante denso y al proyectarse con el principio tomográfico se irradia 2 veces y me va a dar la proyección de este lado, ¿ves? Y esta proyección no es más que una imagen fantasma del ángulo mandibular del lado contrario, ¿sí? Luego tenemos imágenes dobles. Las imágenes dobles, recuerden que volvemos nuevamente a lo que es el principio tomográfico. La panorámica, inicia tomándose desde un sitio y finaliza en el mismo sitio. Es decir, todo lo que esté en línea media se va a irradiar 2 veces. ¿Qué tenemos nosotros en línea media, aparte de la columna vertebral? Por acá. ¿Qué otra estructura tenemos nosotros? Acá. Exactamente. ¿Ok? Entonces, generalmente son idóneos, ¿sí? Las estructuras o las imágenes dobles generalmente van a estar representadas por columna vertebral y huesos idóneos, ¿ok? Que son estructuras que se encuentran en el centro y se proyectan 2 veces en una imagen. Esto no son errores, ¿ok? Es decir, la imagen doble no entra dentro de un error. Simplemente se da porque la estructura se irradió 2 veces, al inicio y al final. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la técnica de posicionamiento del paciente? Esto que vemos acá. El tipo de accesorios, explicamos al paciente que el equipo se va a mover alrededor de él, evitamos cualquier interferencia que pueda crear distorsión en la imagen. Claramente, a los pacientes se les coloca protectores tibideos y protectores operos de plomo. En el caso de las radiografías panorámicas, el protector tibiudeo debería de retirarse porque muchas veces provoca distorsión en la imagen fuera de la radiografía panorámica. ¿Y cómo lo vamos a observar o cómo sabemos que tenemos un error de protector tibiudeo? Porque se ve un triángulo radiopaco justo en el borde inferior de la radiografía panorámica, ¿sí? Es decir, si a ustedes a consulta o el año que viene uno de los pacientes de segundo año les llega con una radiografía panorámica y ustedes en el borde inferior de la radiografía panorámica, es decir, acá abajo, observan un triángulo hacia esta zona, ¿sí? Un triángulo radiopaco, quiere decir que probablemente el paciente tenía protector tibiudeo, ¿ok? Y no se lo retiraron. Es decir, ustedes van a tener la potestad de indicar al paciente que se dirija de nuevo al centro a repetirse el estudio, pero tenemos que tener la capacidad de reconocer cuándo podemos regresar una radiografía y cuándo no, ¿sí? Luego tenemos los dispositivos de posicionamiento. En este caso está representado por eje luminoso, ¿ok? Los ejes luminosos son estos láseres que ustedes ven en la cara del paciente que nos va a permitir ubicar al paciente de manera idónea. Vamos a ubicar al paciente en plano medio sagital o línea media facial, ¿sí? Que me va a permitir que los lados derecho e izquierdo del paciente, disculpen, salgan de la manera más idónea posible. Luego tenemos también el plano de línea de franco, que va desde el plano de la oreja hasta el piso de órbita. Este plano tiene que ir siempre paralelo al piso para que la radiografía pueda salir lo más ideal posible. Entonces tenemos 2 planos fundamentales para la toma de esta técnica: plano medio sagital y plano de franco, ¿sí? También ahí incluyen la guía canina, que está en el que deben hacer el cirujano sacraniano, que ahí tiene que incluir o tiene que pasar lo que es el canino superior. Entonces tenemos estos 3 ejes luminosos que se tienen que ubicar en la cara del paciente de manera correcta para que pueda salir lo más real o sin distorsión posible. ¿Se entiende? Luego le incluimos al paciente que tiene que tener los labios cerrados y la lengua lo más superior posible. Porque si el paciente deja la lengua hacia anterior, se va a salir o puede proyectarse su imagen de radiografía panorámica como forma de línea de luna, es decir, hacia la zona anterior van a ver como una lunita. Y es porque el paciente mantuvo la lengua en esta zona anterior y no la llevó hacia superior, ¿ok? Luego seleccionamos los factores de exposición adecuados. Recordemos que la radiografía panorámica podemos modificar esto. ¿De acuerdo?
es el de línea media facial o plano medio cervical. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que no siga la condición o que lo coloquen erróneamente en el plano medio cervical, ¿sí? Vamos a tener que las radiografías se pueden observar de esta manera. ¿Quién quiere saber qué pasa en la radiografía? Si lo observan bien. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo llevo un paciente mucho, o sea, si el paciente me gira mucho al lado derecho o mucho al lado izquierdo? Vean la radiografía. ¿Qué pasa? ¿Qué vende diferente? No. Eso. Gracias, doctor. Eso es la condición más importante cuando el paciente no sigue lo que es el plano medio cervical. Fíjense que el lado derecho del paciente se va a ver mucho más prolongado que el lado izquierdo. ¿Sí? Eso depende de hacia dónde está el paciente ubicado en línea media. ¿Sí? Pero se va a ver un lado mucho más extenso que otro. ¿Se entiende? Luego tenemos la otra línea de referencia, que es la línea o el plano de Frankfurt, porque el plano de Frankfurt recordemos que va desde el rango de la oreja hasta el piso de órgano. Y lo ideal es que este plano esté paralelo al piso, ¿ok? Si este plano se altera, es decir, está muy hacia superior o muy hacia el inferior, vamos a tener tres errores conocidos y tres errores posibles. Vamos a ver cada uno de ellos. Si el paciente está muy por arriba, o este plano de Frankfurt está muy por arriba, vamos a tener que se dan dos errores comunes, que son estos que vemos acá. Es decir, vamos a ver una guía o un plano muy recto, que es esto que ustedes ven acá. ¿Okay? Lo ideal es que este plano oclusal tenga una ligera curvatura. Si lo vemos recto, entonces ya sabemos que este plano de Frankfurt estaba muy hacia arriba. ¿Okay? De igual manera, no conseguimos panorámica en el centro, pero si llevamos al paciente muy por arriba de este plano focal, este plano se va a invertir completamente, ¿ok? Y vamos a ver una sonrisa invertida, ¿sí? Una sonrisa triste, lo cual encontrar en teoría. Entonces, tenemos dos errores cuando el plano está muy por arriba. Plano oclusal recto o plano oclusal invertido, ¿se entiende? Queda sonrisa invertida o plano recto, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Luego tenemos todo lo contrario. Cuando el paciente tiene el plano de Frankfurt muy hacia abajo. Si el paciente o este plano de Frankfurt se encuentra muy inclinado hacia abajo, es decir, no se encuentra paralelo al piso, vamos a tener todo lo contrario. Si está muy por arriba se encuentra invertido, si está muy por debajo se encuentra pronunciado. ¿Ok? Es decir, vamos a tener una sonrisa a forma de payaso. ¿Lo ven? Entonces, lo ideal es que este plano sea ligeramente curvo, ¿ok? O ligeramente convexo. ¿Preguntas hasta ahora? Chévere. Si yo les pregunto a ustedes en el parcial, entonces, mencionen los errores de tipo horizontal que me dirían ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos explicado. ¿Por qué quiero que lo veas? Si ella me dice que es el error del plano de Frankfurt hacia arriba es horizontal, esto tendría sentido. ¿En qué manera está girando la cabeza? Exactamente. Entonces le pregunto nuevamente, si yo les mando mencionar los errores de tipo vertical, ¿qué me indicarían ustedes? Error en plano de Frankfurt, ¿ok? Es decir, plano muy pronunciado hacia arriba, plano de Frankfurt, o plano de Frankfurt muy pronunciado hacia abajo, por el movimiento de la cabeza del paciente. Este es un movimiento que es vertical, ¿cierto? Entonces, los errores verticales son estos: sonrisa de payaso, sonrisa invertida o sonrisa recta, ¿sí? Si yo les digo entonces cuál es el error de tipo horizontal que me dicen ustedes, plano de línea medio, plano medio cervical. ¿Por qué el paciente fíjense acá? Movimiento horizontal, ¿ok? Movimiento horizontal, movimiento vertical. ¿Se ve? Chévere. Entonces, si yo les pregunto, mencionen por favor los errores de tipo vertical, ya saben qué es lo que tienen que decir, ¿no? Mencionen los errores de tipo horizontal, ya saben qué es lo que tienen que decir. Si yo les pongo una imagen así y les mando a indicar, mencionen qué
de acuerdo a la proyección que se le daba a el rayo X sobre la película, que le íbamos a dar el nombre a la proyección. ¿Sí recuerdan? En este caso se llama radiografía lateral estricta o cefálica lateral estricta, porque colocamos el sensor de la película de un lado y los rayos inciden de este lado, es decir, inciden sobre lo que es, ¿cómo se llama este plano? Si yo estoy acá. ¿Cómo se llama ese plano allá? Exactamente. ¿Sí? Entonces, la radiografía lateral estricta, vamos a ver las estructuras sobre un plano sagital. ¿Ok? Seguir. Lo que dice, los rayos inciden sobre el plano medio sagital que inciden de manera perpendicular a la película. ¿Ah? Dígame para que lo escuche. ¿Segura? ¿Pregunta? ¿Cuáles son las indicaciones de la radiografía lateral estricta? Tenemos entonces fracturas de cráneo, fractura de base craneal, fracturas de tercio medio facial para observar posibles desplazamientos de maxilar o mandíbula, evaluación de senos frontales, estenoidales y maxilares. Luego tenemos la radiografía posterior anterior. Si yo les pregunto a ustedes bajo qué plano se ve esta radiografía, bajo qué plano me indican ustedes. Exactamente. ¿Ok? Es decir, la radiografía, como lo dice ahí, posterior anterior, está ubicado, el plano o el sensor está ubicado, la película está ubicado por la parte de atrás y los rayos X incidentes de la parte del frente. Por eso se llama posterior anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí vamos a tener el plano de Frankfurt, va a estar perpendicular a la de esta película, que es perpendicular a la película que se produce. ¿Sí? Recuerda el término. Esto es el plano de Frankfurt, ¿sí? Y este es el plano de la película. Entonces, estos planos, este plano va a estar perpendicular al eje de la película. ¿Lo ven? Perfecto. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de toma? Vamos a ver tercios o evaluar tercios o fracturas que puedan incluir lo que es ángulo y rama de la mandíbula, parte inferior del cóndilo, se fracturó lo que fue el cuello del cóndilo. Vemos deformidades maxilofaciales como hiperplasias o hipoplasias mandibulares. Luego tenemos la radiografía inversa de estómago, ¿ok? O de tabla. Esta vamos a tener que utilizamos lo que es la línea del canto meatal. ¿Cuál es la línea del canto meatal? ¿Cómo? Línea del canto meatal va a estar de 25 a 30 grados hacia abajo, ¿ok? Y vamos a tener el paciente de máxima apertura. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de radiografías? Fracturas en los cuellos condilares, evaluar lo que son las superficies condilares y ver si tenemos hiperplasia o hipoplasia condilares, ¿ok? Este es el tipo de radiografía que vamos a utilizar. ¿Cuál es la línea del canto meatal? La que va desde el cabo de la oreja hasta el meato del ojo, es el mismo nombre, ¿ok? Acá lo ven. El paciente inclina esta línea de 25 a 30 grados hacia abajo y vamos a tener entonces este tipo de radiografía, ¿sí? Luego tenemos la de huesos. Este tipo de toma vamos a tener que se utiliza la línea del canto meatal de igual manera, pero en este caso va a estar hacia arriba, ¿ok? 37 grados y ¿cuáles son las indicaciones? Fracturas en el tercio medio facial. Las fracturas del tercio medio facial se dividen en esto que vemos acá, por 1, por 2, por 3. Pero no voy a incluir todo acá porque bueno, eso ya no es tema de anatomía, pero sí es importante que lo vayan sabiendo cuando tenemos entonces fracturas a nivel
caso está esta toma. Exactamente. ¿Ok? Transversal, o sea, es decir, yo voy a ver el paciente en esta forma transversal. Si yo veo al paciente de forma transversal, claramente yo voy a ver si hay procesos osteolíticos y osteoblásticos sobre qué estructura creen que es esto. Exactamente, para dar qué estructura creen que sea base craneal. ¿Sí? Es decir, yo voy a poder ver si hay lesiones estructurales en alguna de estas zonas. ¿Ok? Por eso es expansivas que afecten alguna de estas zonas. Luego tenemos la radiografía transcraneal. Y en la radiografía transcraneal esto va a ser una proyección, como lo dice la diapositiva, a través del cráneo y por encima de lo que es la cresta petrosa. Donde aproximadamente se encuentra la cresta petrosa. ¿Dónde? Ahí se va a encontrar la cresta petrosa. Forma parte del hueso. Cresta petrosa de exactamente. ¿Ok? Ahora, ahí. Cresta petrosa es temporal. Temporal. Acá, exactamente. Si yo voy a ubicar una estructura que esté por acá, ¿qué creen que sea lo que quiero evaluar? Cerca, que hay por delante del video. Exacto. Ahora, toquen acá, delante, hacia esta zona. Ok, ahora en máxima apertura. ¿Ven el movimiento? Chévere. Eso es lo que nosotros podemos buscar en este tipo de fotos. Ok, fíjense que mandamos al paciente en oclusión céntrica o se me olvidó el nombre. Cuando el paciente está máxima apertura, no, Máxima intercupidación. en máxima intercupidación, ¿ok? Y posterior en boca abierta o en máxima apertura. Aquí esto nos va a dar los tipos de imagen, ¿ok? Es decir, vamos a ver el ATM boca abierta y boca cerrada, ¿ok? Vamos a ver si hay alteraciones en el trayecto o en el recorrido de este corte. Si yo indico acá, boca cerrada, porque tenemos la boca cerrada. Si no funciona el de abajo. ¿Ok? Es decir, la cabeza condilar va a estar justo dentro de la fosa de la orquídea y se va a ver el espacio de qué. ¿Ok? El particular tejido, de manera radiopar. Es decir, vamos a ver un espacio radiolúcido en donde se va o donde debería estar el organismo articulado. ¿Ven? Entonces, si tenemos el paciente en boca abierta, el recorrido que hace la cabeza condilar. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta estructura de acá? Perfecto. ¿Ok? La cabeza condilar va a encontrarse, lo ideal sería que tuviese el máximo de punta a punta con la línea articular. Si está por delante del distintivo motor, si estamos por detrás del distintivo motor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos radiografías de ATM en sí, ¿ok? Que es como una variable, ¿ok? Vamos a hacerlo de igual manera a boca abierta y a boca cerrada. Y fíjense acá, entonces, cabeza condilar dentro de cavidad gramidea, cabeza condilar haciendo contacto en el punto más anterior e inferior de. ¿Cómo se llama? Luego tenemos la radiografía carpal, ¿ok? Radiografía carpal se llama eso. Carpal. Carpal.